Satsang. De vacaciones con Elisa y Jean-Luc. 22 de julio de 2022. Empezamos. ¿De qué quieres hablar? Así que siento que ha habido muchas preguntas en ti, para algunos que han seguido ciertos caminos hasta ahora. Si quieres que construyamos sobre todas estas historias de maestros ascendidos y ángeles, de arcángeles, es de lo que estabas hablando esta mañana. Hermana. Sí. Existe, para aquellos que aún no viven, pero necesariamente en cuanto lo acepten, vivirán muy rápidamente, para comprender cómo las entidades, sean las que sean, pueden comunicarse con nosotros. Por ejemplo, las enseñanzas, por ejemplo, que recibí hace 30 años de Kutumi, Moria, Sanat Kumara, eran enseñanzas correctas. El tratado de Blavatsky sobre los 7 rayos es correcto, simplemente, la verdad se les está ocultando. La enseñanza del alma, los 7 rayos, es correcta. No puedo decir mejor, pero el propósito nunca se te da. Derecha. Y esa es toda la diferencia, lo que decía esta mañana en el desayuno, entre enseñanzas que necesariamente pertenecen al sueño, una vez que algo es proyectado, expresado, realizado, es falso. No pertenece a la real. Pero hay, como dije, enseñanzas que te permiten acercarte a lo real, y enseñanzas que hacen de todo para ocultarte lo real. A veces con conciencia de ese ocultamiento o a veces con total inconsciencia porque no se experimenta. Tomé el ejemplo de los maestros ascendidos porque, bueno, es una historia, como les dije, que pasé décadas estudiando realmente las enseñanzas de Blavatsky y transmitiendo esas enseñanzas, hasta el momento en que el arcángel Anael, en 2010, Día de los Santos de 2010, me llevó junto con los otros arcángeles en Shambhaya, a quienes ya conocía, y me mostró el engaño. Es decir, estos maestros ascendidos se encerraron, a su vez, en un círculo de espacio/tiempo al decretar que ese era el propósito, mientras que no tenían acceso a la verdad. Mientras no vivas lo real, solo puedes ser engañado. Hermana. Pero en el fondo, lo sentimos de todos modos. No. Puede ser. Pero conmigo, me tomó mucho tiempo sentir eso. Tomó cerca de 10 años. Hermana. Bueno, lo sentí este año. Estamos acompañados y de repente es como si nos estuvieran manipulando un poco. Sí. Y como dijo Vidi ayer, tiene toda la razón, al final hasta los Melquisedec nos manipularon. Pero, nos manipularon con un noble propósito para acercarnos. Hermana. Listo. Porque todavía permitieron la constitución del cuerpo de luz. Las estrellas, las puertas que experimentamos, las virtudes son reales. Pero en algún momento, tienes que deshacerte de todo eso, y luego llega el momento, eso es todo. No hay culpa que sentir ni responsabilidad que buscar. Todos están hablando juntos. Y recuerda lo que dijo Vidi y lo que siempre digo, la comprensión viene de experimentar. No puede provenir de su intelecto o incluso de su estado vibratorio. Es imposible. Es solo cuando aceptas no entender nada, entonces lo dejas todo, estás en aceptación, y entonces lo real se despliega frente a ti. Y lo vives. Fue estereotipado, no hay otra posibilidad. Hermana. Nos quedamos atrapados en la historia del compromiso, te dicen que estás comprometido. Entonces no nos atrevemos a movernos, pues ¿y ahí, qué hacemos? Y cuando nos digan que si no lo hacemos, veremos la ley de causa y efecto. Así que dijimos, bueno, ya no tienes tus puntos. ¿Recuerdas? Dirigiéndose a otra hermana. Lo que también decía, en el momento en que te atrapa una egrégora, ya sea clara o oscura, no importa, ya no eres libre. Hermana. Simplemente no nos atrapan. Pero eres parte de una egrégora, tan pronto como lees a Blavatsky, ingresas a la egrégora de Blavatsky. Nada más leer a otras dimensiones, entras en la de egrégora. Pero esta ad egregora explotó en 2012 con la llegada de Vidi y la descontinuación de porque era imprescindible.
Es necesario entender que todo lo que es relación dentro de un grupo ocultista o político es exactamente lo mismo, te priva de libertad. Hermana. El mismo familiar. Sí, claro. La egregora está constituida por un conjunto de personas, cualquiera que sea el ámbito. Afectivo, familiar, social. Y ahí está. Porque en el momento en que entregas tu poder a una autoridad externa, bueno, no puedes encontrarte a ti mismo. Es decir, te niegas a ti mismo como dueño de ti mismo. Bueno, ahora que se dice eso, todos hemos estado allí. Elisa. Pero también tiene algo que ver, esta historia, con la historia de la reencarnación. Sí. Por lo tanto, la reencarnación corresponde a un plano de realidad. Como expliqué, trabajé en la década de 2000 y antes con Patrick DeWatt. Hice regresiones y miles de ellas en mi práctica, y fue fantástico. Le doy un ejemplo, tengo un señor mayor, que no cree en nada, que tenía artrosis en la rodilla. Así que le ofrecí una regresión. Se encontró en África, entre los papúes o algo así, y quiso huir de su tribu y se rompió las rodillas. El hecho de que encontré esta escena, el hecho de que perdoné esta escena, volvió, hice radiografías, no hubo más artrosis. Así que en realidad funciona. Como médico, tenía que ver que funcionara. ¿Y cuántas cosas logré resolver así? Es increíble. Pero cuando ves el engaño, ya no puedes usarlo. Porque en realidad, y esto lo entendimos muy pronto con Patrick DeWatt, porque teníamos la oportunidad de hacer que las personas experimentaran lo que llamamos muertes/renacimientos, es decir, no regresiones, sino muertes en vidas pasadas. Y analizar el electroencefalograma, el electrocardiograma, el registro Kirlian, es decir, el efecto Kirlian, para ver qué pasaba en estas regresiones. Cuando retrocedes, te vinculas con la persona que retrocede. Y esa conexión es una transferencia de energía. Tan pronto como hay una transferencia de energía, es robo de energía y depredación, incluso si hay un efecto terapéutico real y validado. Entonces, a partir de ahí, empezamos a entender que las regresiones no eran la solución, que realmente acceder al astral no era la solución, porque al final no me importaba como médico, que lo que la persona había visto era cierto o no. No. Simplemente, había capturado una escena en algún lugar que resolvió su problema. Eso fue suficiente para mí como médico. Pero a nivel espiritual, es herejía, es herejía. He visto cosas asombrosas. He visto personas con osteoartritis espinal desaparecer en las radiografías. Lo cual es matemáticamente imposible, incluso en energía, incluso con todos los productos del mundo. Así que fue espectacular. Pero cuando entendimos con los electrocardiogramas, y sobre todo con el efecto Kirlian, cuál era la conexión que inducíamos entre quien estaba haciendo la regresión y quien estaba retrocediendo, me detuve inmediatamente. Pero tenía que tener pruebas, también soy científico médico, así que si no tengo pruebas, mientras no tenga pruebas objetivas, eso es todo. Elisa. ¿Por qué no podemos? ¿Por qué? Elisa. ¿Por qué no podemos actuar allí? Porque si actúas allí, creas un vínculo kármico real entre tú y el que retrocediste. Entonces pesas, entre comillas, tu karma y creas karma. No tiene derecho a intervenir en este nivel. Puedes hacerlo y lo he hecho miles de veces, pero en algún momento ya no te puedes engañar a ti mismo. Cuando ves los cambios que ocurren en el nivel Kirlian, regresor y retrocedido, cuando ves los cambios que ocurren en el EEG, electrocardiograma, el EEG, electroencefalograma, cuando ves los efectos terapéuticos reales, pero ves después la energía vital de regresores se derrumba de año en año. Es lo mismo que, por ejemplo, el padre Brune. Conocí al padre Brune. Fui yo quien lo dio a conocer en radio Aquí y Ahora. Elisa. Ah, eso es lo que dijo, que después de 5 años la persona moriría. Sí. Elisa. Iba a recuperarse, pero luego murió. Exactamente. Exactamente. El padre Brune, por ejemplo, trabajó en la transcomunicación instrumental con los desencarnados.
Y tenían mensajes absolutamente luminosos y reales de desencarnados a sus familias. Y luego seguía todo el equipo a nivel médico. Y luego, después de 6 meses, 1 año, me di cuenta de que todas las personas que participaron en esta transcomunicación instrumental se volvieron descoloridas, cadavéricas, sin sangre. Y, en efecto, noté y está muy evidentemente confirmado, la comunicación con los desencarnados no es ni positiva ni negativa, sino que la manifestación, ya sea en un televisor o en una grabadora de audio, se hace a expensas de su energía. Esta es la diferencia entre, por ejemplo, la canalización de un arcángel y la canalización de un maestro ascendido. Los maestros de la luz llegan en la esquina superior izquierda. Canalicé incluso cuando estuve enfermo hace 2 días, no me importa en absoluto. Al contrario, me aportan energía. Desencarnado, me pasó a comunicarme muchas veces con desencarnados y hasta con pacientes que se estaban muriendo, y que venían a entregarme mensajes, manifestados a costa de mi energía. Esa es la gran diferencia. Un ser de luz les trae energía, un desencarnado o miembros de la logia luciferina extraen energía de ustedes. Es la depredación de la energía. Y eso sin que lo vivas, y por tanto con el padre Brune que, sin embargo, partía de un objetivo loable, demostrar la comunicación con los desencarnados, me di cuenta de que todo el equipo, además de tener el efecto Kirlian, tenía muchos medios. Mediciones de energía reales, me di cuenta de que todo el equipo estaba completamente devastado, pero todos los demás lo estaban. No tenían ninguna enfermedad establecida, pero se les acabó el jugo. No tenían jugo, es decir que todo lo que estaban viendo en las pantallas de televisión con la imagen codificada, y así se podía escuchar claramente a la gente hablando, era a expensas de su energía. Es decir, ellos mismos canalizaron a los desencarnados, por lo que fue su energía la que pasó. Y siempre en eso insisto, hay veces que la gente viene y me pregunta. Me estoy comunicando con una persona así, ¿me puedes decir qué es? Te digo, es muy simple, ¿qué sientes cuando entras en comunicación? Hay algunos que me miran con los ojos muy abiertos, no sienten nada. Así que eso es todo, es su cabeza. Oh sí. Luego otros que nos describen. Así, pasa por la izquierda. Muy bien, esto es perfecto. Otros me dicen. Ahí sí, pasa por detrás, ahí. Y yo pregunto. Así, ¿y cómo estás después? La respuesta. Oh, bueno, me canso. Es el caso, por ejemplo, del fallecido canadiense, de nombre Lizard, que se comunicaba con St. Germain. Hermana. Murió, eso es todo. Estaba en un estado, tenía apoplejía cada vez. Hermana. Pierre Lizard, ese es su nombre. Lo encontramos una vez. Pierre Lizard, cuando se comunicó con el arcángel, tenías un deseo, era salvarte a ti mismo. Hermana. Sí, tampoco nos gusta. Explotaba a los 30 cuando estaba canalizando al arcángel, no al arcángel, lo siento St. Germán. Pero todo esto es una mierda. Eso no significa que no esté canalizando nada, en realidad estaba canalizando algo, pero no es realmente del orden de la luz. Es así de simple de entender. Hermana. Organizó muchos talleres. Sí, lo sé. Corte, el problema es que todos tendemos a asimilarnos. Bueno, también he estado haciendo esto durante décadas, creyendo que cuando hay curación, es luz o gracia. Está mal. Sanar el cuerpo no es sanar el espíritu. Puedes sanar muy bien un cuerpo extrayendo energías del alma y el espíritu. Y así, en el camino de uno, lo llevará por caminos secundarios. Y estamos felices porque estamos curados. La curación del cuerpo, en relación con la verdad, no tiene absolutamente ninguna importancia. Elisa. Pero ahora que estamos en el final, ¿qué importa si el cuerpo está curado? Justo en el momento del final, como dices, bueno, lo que vas a vivir no será lo mismo.
Según si tenéis libre acceso a vuestro corazón, o según lo que se ha hecho que os pone obstáculos, velos, que tendréis que atravesar para acceder al corazón. Elisa. Porque entendí bien que a nivel energético hay una acción increíble, mejor que nada, lo vi en mi cuerpo. Claro. Elisa. Que todos los tratamientos energéticos que recibo me hacen mucho más efecto que otros. Pero claro, no sé a qué precio. Así que te lo diré. Cuando vives lo real, plenamente, comprendes que lo que te pasó, en tu caso por ejemplo, es una bendición y no una maldición. Desde el momento es una bendición, no para la persona, sino para lo que eres. ¿Por qué quieres curar? Elisa. Sí, eso me dicen, por ejemplo Rafa, pero no tiene mi cuerpo. Él no es el que se despierta por la mañana y no puede caminar. Nosotros concordamos. Elisa. Entonces sigue siendo una fatalidad. No. No. Es una gracia. Es una gracia para mí. Elisa. ¿Por qué no te duelen los brazos? Risas. Yo sé. Pasé mi vida enfermo con una enfermedad periódica, una enfermedad genética familiar. Cada semana estaba enferma. Desapareció el día que dejé de querer entender. Elisa. ¿Pero por qué dices que es lindo, Jin-Luke? ¿Por qué es esto una gracia? Pero desde el punto de vista del absoluto, todo solo puede ser una gracia. Cuanto más dramático sea para tu personaje, más tendrás que agradecer. Leí los textos de Cartoye. Es como si la gente pusiera cosas, las aceptara de inmediato y luego se negara a escuchar cuando se trataba de ellos. Todos somos así. Tener un accidente es trágico para la persona. Nosotros concordamos. Pero es una gracia desde el punto de vista del absoluto. Porque te acerca a quien eres. Por supuesto, si la persona escucha esto y te quedas en la persona, no puedes entender. Pero obviamente es una broma. Eso no te impide querer encontrar soluciones, o mejorar. De tomar suplementos dietéticos, hacer sesiones de cristal, mantener un estado de todos modos. Es humano y normal querer sanar, incluso en el sueño. Afortunadamente, si no hacemos nada, nos dejamos morir. Pero entender lo que significa más allá de las apariencias, aceptar lo inaceptable, te pone en gracia. Elisa. ¿Qué dices? Lo siento dentro de mí. Sí. Elisa. Pero no quiero, no es que no quiera aceptarlo. Es solo que me cuesta admitirlo. Pero es claro. Elisa. Porque yo sé, por cierto, cuando todos quieren curarme. Porque la gente tiene una costumbre, todos los terapeutas que me conocen quieren curarme. Y obtuve resultados. Sí, claro. Elisa. En cuanto a energía, mucho más importante. Pero me preguntaba si debía continuar por este camino o aceptarlo. Esperar. No, deben continuar. Pero lo que tiene que cambiar es cómo ves las cosas. Es decir, desde el momento en que aceptas lo inaceptable, abres la puerta a la gracia y hay sanación. Hasta que no lo aceptes, no podrás sanar. No significa que serás sanado. Elisa. Lo que me están ofreciendo es energía astral, energía. Sí, pero entonces. Tenemos que usar lo que tenemos disponible. Desde el momento en que estás lúcido usas la energía, en ese momento la energía es esencia típicamente luciferina. Entonces, estamos realmente obligados a usar la herramienta que tenemos. Lo más importante no es decir, las herramientas son astrales, o son esto, o son aquello, o son luz o son sombras. Lo más importante es tu posición, que será la de aceptar lo inaceptable. En el momento en que tu personaje, a través de quien eres, acepta lo inaceptable, es cuando ocurre la revolución, donde ocurre la gracia, no antes. Elisa. Pero si acepto y a la vez acepto otros tratamientos que me llevan, por ejemplo, a, ¿qué dirías? Reversiones. De la depredación, del robo de energía. Elisa. Hermano. Conexiones de energía. Elisa. No cuando vuelves, todo a la vez. Regresiones. Elisa.
regresiones o incluso otras cosas, estamos jugando con el tiempo. Sí. Pero la gran diferencia, de nuevo, si aceptas, de antemano, lo inaceptable, todo cuidado, incluso luciferino, incluso diabólico, será doblemente efectivo. Elisa. Es que, inconscientemente, ya lo acepté porque en el fondo sé todo lo que dijiste. Entonces espera. Anel no paraba de decirme. Conocer es no ver y ver no es vivir. Solo cuando lo vives. Saber esto no es suficiente. De lo contrario, todos serían sanados instantáneamente. Elisa. Espera. Déjame explicar. Tú sabes. Elisa. En el fondo lo sé. Sí, pero en algún lugar aún no lo has aceptado, lo sabes bien. Aquí es donde se ve la estupidez de la mente humana, no la de Elisa, sino la mía. Todos somos así. Risas, el grupo asiente con la cabeza. Queremos entender antes de vivir. Queremos agarrar algo cuando es algo que no podemos agarrar, y está ahí libremente. Esto es parte de dejar ir. Entonces acepta lo inaceptable y la gracia se hará aún más evidente. Y encontrarás que incluso si haces una regresión, no habrá robo de energía porque habrás visto el error. Elisa. Pero veo el error. Sé que está allí. Sí. Elisa. En todo lo que me hicieron, que me hizo bien físicamente. Sí. Elisa. Yo sabía de dónde venía. Y en algún momento, pensé, estoy haciendo un trato con el diablo. Después. Cuando eres libre, el pacto no significa nada. Elisa. Pero a pesar de que me estaba riendo, me dije, bueno, me voy a casar contigo, Satanás, pero cúrame. ¿Lo entiendes? Y riendo. Porque, en realidad, no sé si entiendes lo que quiero decir. Sí, absolutamente. Absolutamente. Pero es el mismo problema para todos. Hace calor en la habitación. El grupo ajusta la temperatura. Hermano. Cuando eres realmente libre, incluso cuando no eres completamente aceptado, no lo vives. Elisa. Porque hay gente que va, por ejemplo, a este señor que mencionamos antes, y yo iba a las sesiones. Él los toca. Ellos curan. Pero sí. Elisa. Pero yo no. Porque no creo. Sabes, fui a Brasil, a la casa de Joao. Participé, además fui medium junto a él durante 3 semanas. Porque tan pronto como me vio, me llamó. Vi cosas, pero uff. Vi a un tipo paralizado y se mete un clip así en la nariz, que va al cerebro, la sangre arterial que sale a borbotones. Como médico, me hervía la sangre. Pero lo está matando. Saca las pinzas, el sangrado se detiene. El tipo estaba completamente epiléptico, ya sabes. Vuelve, tira las muletas, camina. Elisa. Entonces, sé que esto es posible. No solo es posible, sino que lo vi durante 3 semanas, lo acabo de ver. Lo vi operar a una mujer estadounidense con cáncer de mama, hablando por el micrófono, correcto, sin mirar lo que estaba haciendo. Habla así al micrófono, tiene la mano abriendo la mama con un bisturí, que le mete el dedo en la mama que le quita el tumor y lo tira al suelo. Y luego coser sin mirar. Lo vi con mis ojos. Vi entrar a un tipo, casi muerto con sus enfermeras, un tipo japonés, en las etapas finales del SIDA. Una semana después, estaba empujando su silla de ruedas. Pero es satánico. Elisa. Eso es satánico. Es astral, pero funciona. Elisa. Sí, pero luego tienes las consecuencias. Pero eso, no lo ven, la gente. Elisa. Pero entonces si esa alma, no estará bien. ¿De qué le sirvió? Y luego te enteras de que esta persona a la que realmente le di el buen Dios sin confesión, tenía una granja de bebés, estaba en el poder. El poder siempre, siempre conduce a la depredación. No hay otra manera. No se puede ser autónomo y libre, y es imposible ejercer ningún poder sobre nadie, ya sea un poder docente o un poder familiar. Elisa. Básicamente, soy así. No.
Acepta lo inaceptable y verás que te ofrecerán hasta tratamientos diabólicos o satánicos, que te mejorarán 10 veces más rápido, porque ya no serás engañado. Una vez más, no es porque. Elisa. Pero si no me equivoco, no me lo creo, entonces no me funciona. También. Además, ¿por qué no crees? ¿Qué te impide creer? Hermano. Es sobre todo que en realidad, en todo lo que dices, vemos que en realidad son derivaciones para no aceptar. Son solo proyecciones. Sí. Claro. Hermano. Vuelta a aceptar. Basta con mirar la aceptación. Todo lo demás. No te preocupes por el resto. Trabaja en la aceptación. Hermano. Estas son proyecciones fuera de la aceptación. Elisa. Es difícil porque soy muy mental. Hermano. Exacto, ahí es una gran oportunidad. Hermana. Eso es bueno. Ella lo reconoce. Risas. Además, ves las auras, trabajas en las auras. Entonces, ¿deberías ver esto? Elisa. Sí, pero mira, yo siempre he tenido un problema con eso. Tenía el fantasma frente a mí y aún tenía dudas. Como Santo Tomás, tenía que tocarlo. Vi cosas extraordinarias, las vi, pero tuve que pellizcarme. Ese es el escorpión. Un hermano se ríe en la parte de atrás. Elisa. Qué gracioso. Esto es lo que llamamos personalidad, la mente, el ego. Elisa. Sí, el ego. Pero ninguna noción peyorativa. Como tienes todos los puntos de vista, eres consciente del absoluto, has tenido experiencias cercanas a la muerte y luego tienes a la persona que está ahí. Elisa. Es aburrida. Risas. Ella es horrible, hermana. Pero nos gusta en la ciudad. Pero bueno, es algo importante de lo que estamos hablando esta mañana, una vez que ya no te equivoques, ¿qué te importa que el otro use energías egregoras? Si te hace sentir bien, ¿cuál es el problema? Si está lúcido, ¿en qué quiere que incida? El que no está lúcido, en efecto. Pero tú, desde el momento en que aceptaste lo inaceptable, esto es resiliencia y estado de gracia. No soy el único que dice esto. Oso, dijo Nisargadatta. Todos lo dijeron. Pero cuando se trata de nosotros, no escuchamos. JL se ríe, hermana. Sí. Se llama, de hecho, la mente, una mente muy fuerte. Hermano. Es porque aún no lo ha aceptado. ¿Cómo? Hermano. Es porque aún no lo ha aceptado. Sí, no lo hizo. Es evidente. Hermano. Porque si hubiera aceptado. Ella lo aceptó en el nivel de quien es básicamente, pero no pudo transmitir la información a la persona. Dicho esto, no digo que sea fácil. Cuando te encuentras de la noche a la mañana sí, no es fácil. No me puedo quejar, sufría de una enfermedad crónica que me afectaba cada semana. Entiendo que para la persona, no es sencillo. Cuando, de hecho, es terriblemente simple. Elisa. Pero ya sabes, a veces hasta tengo dudas de que antes era normal. Eres un testigo. ¿Me conocías antes? Sí. Elisa. Caminaba normalmente. Sí. ¿Y? Elisa. A veces me pregunto si es verdad o no. A veces veo vídeos de mí mismo donde solía moverme normalmente, quiero decir, como si este estado ahora fuera natural para mí. Pero es el problema al que todos nos enfrentamos en algún momento, porque existe el miedo a soltar, consciente o inconscientemente. El miedo a perder lo que crees que eres, no lo que eres, nunca se pierde. Pero es una revolución interior. Por eso Vidi volvió a decir ayer que no se puede. La gente que te propone abrir el corazón es una herejía. Solo tú puedes abrir tu corazón. Oh, sí, podemos abrir sus chakras superiores, lo hemos estado haciendo durante años. Podemos hacerte resonar con tu corazón. Pero, el cambio final es una decisión íntima. Es la persona que se ofrece en holocausto, en sacrificio, como decíamos, para vivir su propia resurrección.
Pero nadie puede imponerte esto desde el exterior. Ahora bien, tenga cuidado de no caer en el miedo a las egregoras, el miedo a las energías manipuladoras. Desde el momento en que estás en algo que no existe, que es un sueño, todo es posible. Hermana. Sí, pero cuando dices hay consecuencias. Sí. Hermana. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son la depredación de la energía del alma y del espíritu, el cambio inducido en el nivel del karma, mientras la persona siga siendo una persona. Si un día se da cuenta de la farsa, se da cuenta de que lo que ella es independiente de cualquier noción energética, espiritual, vibratoria. En ese momento, todo eso es barrido. Y así, aún viviendo eso, no considero lo que viví con los maestros ascendidos hace 30 años como un error, sino como una lección. Hermana. Una experiencia. Es lo que es. Permitió afinar, poco a poco, la lucidez, no la discriminación, sino la lucidez, la claridad sobre lo que estaba pasando. Es normal, ya estamos en un mundo confinado, donde lo único que puedes crear es aún más encierro. Entonces, en algún momento, a través de decepciones, como podríamos llamarlas, pero esas decepciones, en última instancia, fueron una gracia. Porque si no lo hubiera experimentado, nunca lo habría visto claro. Así que no se trata de condenarte a ti mismo ni a nadie más. Incluso a los arcontes, tenemos que agradecerles por sostenernos. Oye, ¿sí? De lo contrario, estaríamos en una co-creación consciente sin fin, sin alfa ni omega. Elisa. ¿Y eso es posible? ¿De qué? Elisa. Es posible ser interminable. ¿Qué es interminable? Elisa. El sueño. ¿Debe haber un final, el sueño? No. No tiene final ni principio. Porque de ahí en adelante, cuando hablas, hablas a nivel del tiempo. Pero no hay tiempo, Elisa. El tiempo no existe. El tiempo existe para la persona. El tiempo existe para el sueño. Elisa. Entonces nos podemos quedar atascados aquí. Nos habríamos quedado, atrapados. En una tierra de nadie ¿cómo decir? Sí, si no hubiéramos sido detenidos, no hubiésemos podido solucionar el problema del encierro. Porque estábamos confinados en el confinamiento. Es un doble confinamiento. Y mientras no la hay, mira cómo estamos en nuestra vida, todos sin excepción, espirituales o no, mientras todo está bien, no solemos hacer preguntas. Empezamos a hacernos preguntas cuando nos damos cuenta de que hay cosas un poco raras. Mientras sientas las energías, que todo está bien, que todo es ágape, que tu vida, pero no hay razón para despertar del sueño. Ninguna. ¿Por qué excluir algo agradable? Debe ser lógico. Hermana. Bueno, sí. Absolutamente. ¿Por qué terminar con algo que te da falsa alegría? Sí, pero alegría al fin y al cabo. Pregúntale a un creador que cree. Crea con alegría, crea espontáneamente. Conocemos a muchos artistas. Pero se desarrolló en otro lugar de otras dimensions, lo que llamamos co-creación consciente. Desarrollamos la co-creación consciente, pero no tenemos claro de dónde viene esa creación, de dónde viene la conciencia, de dónde viene la forma. Y luego vives lo real, bueno, te das cuenta de que todos los pequeños placeres de la vida, sean los que sean, que has experimentado hasta ahora, no son nada comparado con la felicidad y la alegría que obtienes cuando vives lo real. Esto es lo que experimentamos con algunos oradores con los que estuvimos hablando esta mañana con Eino Loaden. Esto es lo que vivimos la primera vez que estábamos en el barco en diciembre, no sé cuántos, 2017, y se acercaba el bebé de Fayame. Todos estábamos extasiados. Lloramos tanto. Elisa. Fue en 2019. ¿Qué? Fue en 2019. No, antes, mucho antes. Elisa. No, Jin-Luke, ¿por qué llegaste después? No estoy hablando de canalizar a Fayame. Hablo de la primera cita que tuvimos en Tarifa con Isabelle.
y conocimos al capitán, quien nos llevó en su bote a dar un paseo. Y ahí fue cuando nosotros. Tú estabas allí. Elisa. Sí, vi al bebé. No es 2019. Es 2017. Ya que las primeras canalizaciones de FAME llegaron después con el código fuente de madres genetistas, ya en febrero del año siguiente. Es en 2018. 2019 no, 2019, estaba en St. Laurent, en junio de 2019. Fue entonces cuando conocimos a FAME, a quien habíamos visto aquí y que me había reservado allí para St. Laurent. Así que todo esto para decir que todo es cuestión de experiencia. No tenemos que juzgarlos para bien o para mal, porque de todos modos, el bien y el mal, inexorablemente, nos llevan a lo real. Todo está hecho para llevarnos a lo real, en algún momento del sueño de la creación. Elisa. De todos modos, en algún momento cuando vienes de allí, maestros ascendidos y todo eso, y ves la verdad, entonces no puedes regresar. No es imposible. Elisa. Intenté volver porque ya no me interesaba. Era mucho más atractivo, pero ya no se puede. Ya no puedes. De hecho, ya no puedes engañarte a ti misma. Elisa. No, ya no puedes más. Aunque veas a tu personaje, como dice Elisa, con su bloqueo mental muy fuerte. Está bloqueando, está bien, pero no puedes hacer trampa. Elisa. Quieres intentar volver allá, participar, pero ya no puedes. No. Elisa. Ya no puedes más, no sé. Al menos lo intenté, pero no pude. Hermano. Sí, pero esto es normal. De hecho, cuando hablas, tu cabeza está hablando, dudando, sin saber, pero cuando hablas, puedes sentir que algo está claro sobre el hecho de que no quieres ir. Elisa. Ya no puede ir, le interesaría estar como antes, pero no puede. Hermano. Sí, pero excepto que allí, la cabeza duda. Hay algo que le dice, pues no, es no. Elisa. No, eso es todo. ¿Has visto? Escuche la paradoja. Es todo lo mismo, oímos las palabras. Tiene miedo de la palabra fin, a fin del cuerpo, a fin de la vida y de la muerte. ¿Cuál es la única cosa que nunca termina? El absoluto. Hermana. Tiene miedo de ir. Risas. Así que deshazte de. Elisa. Así es. Sí. Risas. Hermana. Usted es consciente de eso. Elisa. Es completamente absurdo. Hermana. Ella tiene la respuesta, pero no participa. Sí, pero lo entiendo perfectamente. Cuando la mente es muy fuerte, aunque lo sepas, esa mente te lo impide, te ha permitido saberlo, pero te impide experimentarlo. Elisa. Mi experiencia de vida me ha mostrado cosas espectaculares y sigo aquí. El personaje de Elisa bloquea todo. Ella ha tenido mucha segmia y personas que soñarían con experimentar una EGM. Hermano. Por ahora. Elisa. Es divertido. Hermana. ¿Quién escribió las 7 plumas de Águila? Todos hablan juntos. Elisa. En la última experiencia había una voz que me decía, no sé, no era una voz. Fue un mensaje que me llegó cuando me estaba muriendo y me decían, no sé si en español o en francés, la trampa es la conciencia, constantemente. Me estaba muriendo y me dijeron la trampa es la conciencia. En realidad, no es que me hayan dicho. Un mensaje que ha sido impreso. Elisa. Y ves, cuando desperté, eso era todo lo que estaba pasando. Y sabes, en ese entonces, no entendía lo que eso significaba. ¿Es la conciencia la trampa? Tomó mucho tiempo después, meses, integrar realmente lo que eso significaba. La conciencia es de hecho la trampa. Elisa. Pero me tomó un tiempo integrar lo que eso significaba. Porque la conciencia es la trampa, es un mensaje muy amplio. Puedes ir a buscar en muchos lugares para poder. Y luego lo entiendes completamente cuando ves que realmente es la trampa. Ella es el todo, pero también es la trampa. Hermano.
Es como si hubiera un conflicto permanente entre la cabeza que no sabe, que busca, el corazón que sabe y no se mueve, y mientras no suelta y, de hecho, eso te impide de vivirlo. La plena expresión del corazón. Sí. Y así es con todos. Y además, cuanto más ocurre este fenómeno, más quieres oponerte a él, considerando que es un error. Hermana. Entonces, en realidad, tienes que aceptar que la mente. Bueno, ella se quedará allí hasta el final. Sí. Estará allí hasta el final de sus días, la mente. Hermana. Sí, pero tienes que aceptar que él no quiere soltarte. No puedes controlar la mente con la mente, ni con la energía. Solo dejando florecer lo más importante para la mente, el corazón que sabe, para dejar que el mono se exprese, el loro repite sus tonterías y sabe que no es verdad, pero acepta que sigue con sus divagaciones. No puedes dejar de pensar. Justo en algún momento, y eso es lo que decía Vidi y eso es lo que les voy a leer, es absolutamente extraordinario lo que dijo en ese momento. Así que espera, lo publiqué para asegurarme de que lo recuperes. En pocas palabras, lo tiene perfecto. Así que aquí está, escucha con atención. El hecho mismo de la observación transforma al observador y lo observado. Sabemos esto en la física cuántica. Después de todo, lo que impide la visión penetrante de nuestra verdadera naturaleza, sino la debilidad y estrechez de nuestra mente, y su tendencia a dejar de lado lo sutil para concentrarse solo en lo denso. Cuando sigues mi consejo y tratas de enfocar tu mente solo en la noción yo soy, te vuelves completamente consciente de tu mente y sus caprichos. Es decir, el observador ve lo mental. Se trata de verlo. No se trata de borrarlo. Tan pronto como ves a tu mono, tu loro y tu mente, ya no puedes retenerte, pero gradualmente. Después, te vuelves completamente consciente de tu mente y sus caprichos. La conciencia, que es armonía lúcida en acción, porque la persona está obligada a tener conciencia para poder expresarse, le conviene eso. Disuelve tu letargo, calma la agitación de la mente y suave pero firmemente se transforma en la sustancia misma. Este cambio no tiene por qué ser dramático, apenas se nota. Es, sin embargo, un cambio profundo y fundamental, de la oscuridad a la luz, de la inadvertencia al despertar. Extracto de Eusou, uno de sus primeros libros, que en realidad fue un registro de sus entrevistas. Entonces, si quieres, no te preguntes cómo vas a llegar allí, de lo contrario estás perdido, desorientado, perdido. Acepta jugar el papel de testigo, observador, llámalo como quieras, siendo plenamente aquí y ahora, pero simplemente teniendo una mirada lúcida de tus acciones, de tus pensamientos, sin querer oponerte. Porque cualquier cosa a la que te opongas se hará más fuerte. Así que no critiques tu mente. Vea. Mira claramente, el observador, y poco a poco, por ti mismo, se producirá la transformación. Y es lo mismo que aceptar lo inaceptable. Lo que decía Eckhart Tolle u otros fragmentos que he leído de Oso es que en algún momento todo se va a desmoronar por sí solo. Sucede sin ti. Pero si quieres oponerte a la mente, de hecho, todo, y en la vida siempre es así, no solo a nivel de la mente, todo lo que te opone se refuerza. Es una ley ineludible. Así que no tiene sentido tratar de objetar. Esto es también lo que se ha llamado indiferencia divina, no solo en el nivel de la mente, sino en todos los niveles. Para la persona, cuando le dices a alguien yo no hago nada, pasa solo, no puede entender por qué no lo experimentó. Entonces, nos vimos obligados a encontrar técnicas, medios, vibratorios o no, porque Dios sabe que teníamos medios vibratorios, para abrir Shakti, para recibir el Espíritu Santo. Este es el primer paso. Y si puedes observarte a ti mismo, ves tu mente. Tú ves. Pero el error es querer oponerse a él. Tú no puedes. Si te opones a él, siempre gana, de una forma u otra. Entonces ves tu mente. Basta verlo sin condenarlo, sin apreciarlo, sin ningún juicio de valor.
Tú ves. Tú ves. Y después de unos días, unas pocas semanas, descubrirás que ya no tiene ningún poder sobre ti. Está ahí porque hasta su último aliento estará ahí, pero ya no es el que dirige tu vida. Y por eso pasas de tu vida, como decíamos, a la vida. Es decir, te vuelves completamente transparente sobre ti mismo, sobre el mundo. Es un acto que te aporta mucho, es decir, poco a poco te das cuenta de que ya no puedes engañar, ni contigo mismo, ni con los demás, ni con la energía, ni con las llamadas fuerzas de involución o evolución, que son las dos caras, de hecho, del mismo fraude. Pero eso ya no importa. Ya no importa porque en ese momento realmente vives la libertad, si tu cuerpo está sufriendo, muriendo o en perfecto estado de salud, no cambia nada. Y la ventaja es que esta aceptación de lo inaceptable en beneficio de tu mente, que será hasta el final de los tiempos, crea sanación. Es una curación de la mente, lo que significa que ya no tienes una mente distorsionada. Es sanación en el sentido espiritual, es decir, ya no estás sujeto a la espiritualidad. Toda espiritualidad es solo el reflejo del miedo a la muerte. Toda espiritualidad, sea lo que sea, es esencialmente luciferina y reflexiono sobre mis palabras. Ahora, al decir esto, no estoy condenando a Lucifer, ni estoy condenando a Satanás. Las cosas son como son. No hay nada que podamos hacer al respecto. Y, paradójicamente, aceptar que no podemos hacer nada al respecto lo cambia todo. Porque ustedes, como dijeron en su momento, aceptaron el sacrificio, se crucificaron, entre comillas, pero realmente no hay pérdida. La mente te dirá que es una pérdida. La mente, en cualquier caso, no la podemos suprimir. Todo lo que te opone se vuelve más fuerte. Esa es una gran ley en este mundo y no hay nada que podamos hacer al respecto. Es solo la plena aceptación de la pesadilla, si se quiere, o del sueño, o de quienes somos en nuestra condición humana, lo que te hace descubrir que no tenemos nada que ver con este cuerpo, y nada que ver con nuestra propia humanidad. Y en ese momento eres aún más humano, no puede ser de otra manera. Estás obligado, no es que estés obligado, sí, ni te lo piensas, entras en una forma de sencillez, en una forma de humildad que no se busca. Estos ni siquiera son los 4 pilares del corazón en los que estábamos trabajando. ¿Cuáles fueron los 4 pilares del corazón que trabajaste? Elisa. Sencillez. Era humildad, sencillez. Elisa. Transparencia e infancia. Bueno, incluso eso, no tienes que pensar más en eso. Te encuentras cada vez más espontáneo, como decía, si tienes ira, pues expresas tu ira. Es normal, es humano. Creer que un ser de luz que vivió en la Tierra está desprovisto de emociones es una herejía. Además, los que participaron, son muy fuertes mentalmente. Hermano. Didi. Pero tu vida cambia por completo, es decir, ya no intentas comprender todo lo que sucede, sino que estás plenamente en la experiencia de lo que sucede, es diferente. Y luego lo sientes en ti, hay una ligereza, sientes las energías, sientes esta amplitud a nivel del corazón, sin hacer la cuestión de las vibraciones, los chakras y todo eso. Eso para mí es la verdadera libertad. Es finalmente la aceptación de la propia pequeñez, como dijo Nisargadatta. Aceptar ser nada ya es sabiduría. La paradoja, la gente no llega, y uno no puede imaginarse como persona, que la nada, el vacío, la nada contiene plenitud y viceversa. Solo podemos vivirlo. No podemos explicarlo. Nunca habrá una ecuación matemática para eso. Pero es simplemente lo real. Y todo lo que se nos pide, todo lo que nos pasa, especialmente ahora en estos tiempos particulares, es solo eso. Así que también podríamos llamarlo tener fe. Podrías llamar a eso, sí, fe. Pero, además, es una fe, no la fe de la infancia de Teresa. Es la fe de la estrella de la unidad, de Gema Galgani, que ha experimentado todos los procesos místicos.
De todos modos, tan pronto como tocas el tiempo cero, tan pronto como experimentas que el tiempo es una ilusión, tan pronto como experimentas el momento en que te conviertes en espacio e incluso el espacio es una ilusión, ya no puedes ser engañado. Tendrás la misma mierda, molestias, problemas, que cualquier otro ser humano. Tendrás problemas para ir al baño, inodoro. Tendrás problemas para pagar tus impuestos, tendrás problemas con tu familia, pero será diferente. No intentes eliminar los problemas. Habrá hasta el final de los días. Siempre tendrás un pedo mal en alguna parte, estar molesto, enojado. Hace parte de la vida. Elisa, me haces pensar. Las estrellas, hay algunas que también sufrieron en sus cuerpos. Ver la mayoría de los místicos. Estábamos hablando de las profecías de Marie Julie Jaime, ves su cara, da miedo. Ves a Marte Robin con su oblea semanal, da miedo. Después de todo, no son modelos de buena salud. Risas, así es como es. Hermano. Lo mismo para las estrellas, creo que hay una que, a priori, realmente sufrió toda su vida. No sé cuál, quizás Hildegarda. Elisa. Hildegarde ya, pero también Therese, no estoy segura, pero también hubo otra, Gemma Galgani, murió muy joven también. Murió muy joven, sí. Elisa. También por enfermedad. Y entonces, oye, Mananda Moyi, ella constantemente entraba en coma. Sí, a veces se ausentaba durante 10 horas. Elisa. O sea que tampoco estaban muy bien de salud. Hermano. Es cierto que en ese momento, por cierto, el nivel vibratorio no era el mismo que hoy. Debe haber sido mucho más grueso. Los años 50, los 70. Hermano. Más importante aún, en ese momento debe haber sido aún más insoportable. Hermana. También estaba la madre. ¿De quién tú estás hablando? Hermana. De la madre. ¿Madre milagrosa? Hermana. No, no madre milagrosa. Madre, la compañera de Sri Aurobindo. Hermana. Ella sufrió. Pero dijiste que ella era capaz de curar sus propios cánceres que estaba desencadenando para poder demostrar que podía curarse a sí misma. Hermano. No fue cáncer, fueron ataques al corazón. Hermana. Y al final pidió no preocuparse por eso. La trataron cuando ella no quería, creo. No nos tomamos un descanso ya que nos detenemos allí al mediodía y comemos de inmediato. Hermano. El tema es realmente muy interesante, creo. Porque, de hecho, estamos en tiempos en los que estamos muy confrontados con esto, con este lado. El hecho de estar en el intercambio con conciencias o egregores, sin darse cuenta realmente de lo que hay detrás. Hay una especie de seducción, nos sentimos atraídos por algo, teniendo nuestra propia creencia en las cosas o nuestra propia perspectiva de las cosas, sin darnos cuenta de que, de hecho, aquello con lo que estamos interactuando nos lleva, a pesar de todo, a una sensación de que somos en realidad desconociendo. Es la confrontación de lo eterno con lo efímero. Hermano. Tuve algunos cánceres, hasta justo cuando me di cuenta de que, bueno, no, en realidad, hay cosas que no se han dicho, hay cosas, pero no sabemos. Una organización que lo lleva a alguna parte, que hace todo lo posible para llevarlo allí, pero que nunca le dice que existe, que nunca le dice su verdadera intención, que nunca le dice para qué le está sirviendo. Esto es increíble. Yo tuve varios así hasta el momento en que me dije. Hay algo que no pega, lo siento. Dicho esto, cada vez hay más. Y hermano, ahí es cuando comienzas a irte, te das cuenta de lo lejos que has estado en lo no dicho de nuevo, entonces te devuelven lo llamé estar alistado sin saberlo, como el ejército alista a un soldado. Para llevarlo a la guerra. Así que estás alistado con mejores intenciones y lo que quieras, pero aún no entiendes que has sido reclutado, sigues siendo tú, en tu perspectiva de decir está bien, mejoraré, lo haré lo que sea, y por un momento te dices, pero hay algo que no pega.
Ahí me digo, en los tiempos que vivimos, hay mucho de eso, alistamiento, no te decimos que en realidad estás alistado como te metes en algo. Es también la revelación de la mentira cósmica, de la mentira planetaria, como decía Bernard de Montreal, es también el cara a cara entre la eternidad y lo efímero. Esto también es lo que podría llamarlo. Comienza a tener errores. La matriz se está agrietando por todos lados. Y que hasta la gente que no piensa en nada observa cosas raras. Entonces, ya sea lo que llamamos horas de espejo, ya sean anomalías en el funcionamiento de lo que surja. Todo es parte del mismo proceso. Y estamos obligados a notar que ya sea que estemos en un llamado viaje espiritual o de desarrollo, no, esto es todo. Nadie puede escapar de él. Y eso es parte del proceso. Cuando Pepere, Oma, nos advirtió hace años que cuanto más nos acercáramos al caos, más en alegría estaríamos, nos costó entender por qué, a priori, el caos te hace muy mal. Sí, aquellos que aún no están preparados sentirán miedo, espanto, incluso terror. Soy muy consciente de que incluso yo, o cuando Vidi habla del fin de los tiempos, todas las personas que llegan son así. Pero es saludable. No estamos allí para acariciarlos, para complacerlos. De todos modos, ese no es mi papel. Si alguien quiere mantener ese rol, es su problema. Es cierto que es mucho más gratificante anunciar cosas bonitas y tener a miles de personas allí, así. Porque lo que estás diciendo es muy agradable. He ido mucho más allá de esa etapa, porque después de cierto punto, ya no puedes hacer trampa. Ya no puedes hablar por placer. Solo puedes hablar de lo que es verdad aunque te destruya, no importa. Incluso si te llaman loco, no importa. Eso no importa. Todavía es un juego, todavía está en la ilusión, en el sueño. Pero ese sueño debe estar resquebrajado, fracturado, pesadilla, para que la verdad finalmente estalle. No solo para un individuo así cada siglo o cada 200 años, sino para la totalidad tal como somos unos dentro de otros. Estamos realmente el uno en el otro, eso es lo que es. El mundo está dentro de nosotros. Así que el sueño está dentro de nosotros. Y luego, además, ves eso en tu vida. Desde el momento en que aceptas lo real, cuando estás en aceptación, llámalo renuncia si prefieres, necesariamente vuelves a la resiliencia, necesariamente vuelves al estado de gracia y necesariamente lo observas. No se puede decir yo vivo lo real y digo que no pasa nada, así que pasa. Por supuesto, ocurren los mismos eventos, pero no tienen el mismo impacto porque no se ven desde el mismo lugar. Y eso es algo muy liberador. No necesitas ninguna justificación, de verdad. La vida fluye, así se llamaba entonces la fluidez de la unidad. Lo que ahora se llama, Bernard de Montreal habló de la inteligencia de lo real. Hablamos de la inteligencia de la luz, que es la antítesis exacta de la inteligencia artificial. Por un lado, está el simulacro, los gays, los travestis, que no son anormales en sí mismos, son parte del juego, pero se vuelven anormales cuando se colocan frente al escenario. Nunca ha habido un problema con los gays, con los travestis desde que comenzó el mundo. Nunca fue un problema. Se convierte en un problema desde el momento en que llamamos tu atención hacia él y cuando te lo imponemos como norma. Es el inverso del andrógeno primordial, un lado luminoso siempre corresponde al aspecto A inverso. En Cábala hablamos de los Sepirot, el árbol de los Sepirot, pero también están los Clifot, es decir, los valores invertidos, Moloch, Belial y todo eso, que forman parte de los llamados mundos infiernos, que son imágenes especulares invertidas. Ha sido parte de lo que llamamos una anomalía primaria desde hace algunos años, es decir, desde el momento en que se produjo la primera emanación de luz, estuvo acompañada de una anomalía. Si no existiera esta anomalía, bueno, nunca habríamos abandonado la noción de tiempo lineal, diferente según las dimensiones, pero lineal.
Y, de hecho, hoy todo contribuye a encaminarnos hacia este punto de resolución, que es un punto de caos, ciertamente, desde el punto de vista de la persona, pero es sobre todo un punto de resolución. Silencio. Y la mejor manera de encontrarte a ti mismo es no querer silenciar la mente o querer acabar con las creencias que has tenido, es simplemente sumergirte en lo que estás más cerca del momento presente. Si vas a pintar, pinta. Si es la naturaleza, estar en la naturaleza. Si vas a escribir poemas, escribe poemas. Si estás cocinando, cocina. Si vas a hacer el amor, haz el amor. No importa. Haz lo que te acerque. Claro, algunos todavía no tienen la oportunidad, porque tienen que cuidar la familia, los hijos, los padres, el trabajo, se meten en líos, y para ellos también es una gracia estar así. Pero tan pronto como el tiempo se libere para ti o para ti, disfrútalo. Hermana. Pero si estamos en la familia, en un trabajo, también podemos estar en el momento presente. Sí, claro. Hermana. Ah, sí. ¿Cómo sabes que estás en el momento de la hora? Buena pregunta, esa. Bueno, no tienes más preguntas. Estás tan inmerso en la felicidad de hacer algo que no hay lugar para el cuestionamiento. Y si eres perezoso, tienes la oportunidad de no hacer nada, pues ahí estás, posado como un neu, mareado, no pasa nada. Y sientes venir la paz, que está ahí. Cuanto más aceptas, más en paz estás, menos te haces preguntas, menos la mente, incluso si hay pensamientos que pasan, comienza a encajar, y luego sientes, hay una relajación en el cuerpo. Hay algo que está ahí que te rodea. Esta es la verdad, no es nada más. Hermano, ya sabes, no hay más legitimidad. No hay posición que defender. No. Entonces, la posición, lo que expliqué en neurociencia en su momento, si quieres vivir estos momentos de paz, inténtalo ahora, no te ocupes de tu mente, no lo lograrás, pero por otro lado, tú tener control sobre su cuerpo. En cuanto pones tu cuerpo en reposo en una posición agradable, no en una complicada posición de yoga, en cuanto pones fin, por un descanso, a la inmovilidad, al feedback del cuerpo, desaparece en pocos minutos, ni es sofrología, es desarrollo normal, dejas tu cuerpo completamente en reposo, sentirás, en algún momento, que ya no sabes dónde está tu mano, tu brazo. Tienes una distorsión de la percepción del cuerpo. Y cuando te detienes ahí, lo que se llama propiocepción, es decir, la percepción del cuerpo, en ese momento tu conciencia queda libre para el momento presente, aunque haya pensamientos. Es terriblemente simple. Luego, por supuesto, tenemos cristales que nos permiten calmar la mente, tenemos cristales que nos permiten elevar el nivel vibratorio. Siempre puedes usar muletas, no está prohibido. Pero la más simple, la mejor herramienta es el cuerpo. Si para ti hay gente, por ejemplo, corren, tienen un lanzamiento, si para ti es correr, corre. Pero la más simple es la inmovilidad total del cuerpo. Puedes quedarte 10 minutos, completamente quieto, acostado, relajado, aunque tengas pensamientos, aunque te pique la nariz en algún momento, no es importante, pero después de unos minutos vas y sientes esa relajación que se llama propiocepción, y en ese momento surge una nueva lucidez. Y en ese momento, aparece la paz. Ya estás en el momento presente. No hay nada más complicado que eso. Y solo puedes pasar por el cuerpo. No puedes pasar por el control de la mente o el control de las emociones, no funcionará. Entonces, por supuesto, si estás en una posición tranquila y tu mente te ataca constantemente, entonces es muy simple, haz una sesión con piedras calmantes y listo, primero, cuarzo rosa, por ejemplo, eso es suficiente. Pero aquí estamos lejos de las teorías del yoga o de la espiritualidad u otras. Solo depende de ti intentarlo. No necesitas técnicas. Una hermana. Cuarzo rosa, ¿dónde lo pones para calmar la mente?
En triangulación, es decir, hay un cuarzo rosa en el corazón y uno en cada mano. Hermana. Correcto. Lo que se llaman sesiones clásicas de cristal. El mundo de los cristales, bueno, lo conozco bien, lo he trabajado durante 25 años, es una ayuda extraordinaria porque puedes jugar con muchas cosas. La luz la podemos bajar, es la luz que baja de arriba, lo importante es que la luz después nos demos cuenta que viene de nosotros, que viene del corazón. Y al principio, nos vemos obligados a pensar que viene de otra parte. Entonces, en general, es la esencia, ya sea que se llame Shekinah, Espíritu Santo, Shakti, lo que sea, pero en algún momento, hay una metabolización de esa energía, esa luz. Por lo tanto, ni siquiera es necesario preguntar si es astral, si es supramental, sino que conduce a lo supramental. Y entonces, tan pronto como experimentes que el tiempo es una ilusión total, entonces serás libre. Estás sujeto a las condiciones del sueño. Entonces tienes la edad que tienes la salud que tienes el dinero que tienes, así es. ¿Algo más que decir o preguntar? Silencio. Elisa. ¿No más preguntas? Sí. Pregunta o intercambio, no son necesariamente preguntas. Una hermana. Somos dobles en algún lugar de mi cabeza, todos escuchamos que tenemos un doble de nosotros mismos que funciona en otros sistemas, me parece. Estamos hablando del dúo. Hermana. Del doble de nosotros mismos que trabaja en otros sistemas. ¿Esto también es falso? No estoy seguro de entender. Tu cuerpo de luz ya ha sido atrapado en el Sol. Después de la liberación del núcleo de la Tierra, fue en 2011, 2012, los cuerpos de luz que estaban atrapados en el Sol llegaron a los seres que estaban listos, lo que hizo posible reconstituir, resintetizar el cuerpo de luz, que sirvió como modelo y la llamada matriz de Cristo para todos los hermanos y hermanas que viven en el momento presente. Pero el doble es también una ilusión. Después. Pero, sin embargo, estás obligado a fusionar el cuerpo efímero y el cuerpo eterno, es decir, el cuerpo de luz, en una misma realidad, es decir, aquí y ahora. Esta es la diferencia entre lo que entonces se llamaba ascensión con el cuerpo y ascensión sin el cuerpo. La ascensión sin el cuerpo, es decir, sin tocar los recuerdos, es una ilusión de una ascensión luciferina. La verdadera ascensión ocurre a través del cuerpo. Es una transmutación del cuerpo físico, de las células, efectivamente en 2 hebras de 12 hebras de Adán, efectivamente de un modelo de carbono a un modelo de sílice. Esta es una realidad objetiva, pero que acaba sirviendo para destruir todo esto. Porque si bien el cuerpo silíceo no se constituye, ahora puede ser inmediato, porque en la época en que fueron las primeras irradiaciones del Espíritu Santo, en 1984, por tanto en la recepción del Espíritu Santo, estuvimos años en un chakra antes la energía podría descender y abrir los otros chakras. Entonces, antes de constituir los nuevos órganos, bueno, los 5 nuevos órganos, tomó años. Hoy quien se abre es instantáneo, porque la matriz, el modelo de Cristo, está al alcance de todos. La información de la matriz de Cristo, así como el campo de información del tiempo cero, es decir, el momento en que uno se alinea con el tiempo cero, también está disponible para todos, que es un campo de información. No es un campo de energía, es un campo de información, como generalmente llamamos recordar quiénes somos, es simplemente encontrar ese último campo causal de la física, que se llama tiempo cero. Y eso se inscribe en cualquier sistema vivo. Humano, animal, vegetal, angélico, arcangélico, etc. Una vez que este tiempo cero, esta actualización de memoria inicial se realiza, bueno, las cosas van por sí solas. Entonces, el trabajo del guión que se escribió fue reunirlo todo en varias etapas. 1984, 84 de agosto, bajada de las 5 nuevas frecuencias.
El primero en hablar de esto fue Elton John, por otro lado, a través del comandante estadounidense Jason Leen. Hermana. John Lennon de Elton. Dije John Lennon. Hermanas. No, Elton John. Riendo, así que no es lo mismo. Hola mi cerebro. Risas. No, es John Lennon, por supuesto. En el más allá de John Lennon, que habló de las 5 frecuencias, y eso fue en la década de 1980. Me beneficié, sin saber lo que era, porque cuando comencé a recibir el Espíritu Santo, estaba convencido de que estaba bajo un hechizo. Tenía zumbidos en los oídos, tenía dolor de cabeza, iba a ver desencantadores por todos lados y les decía: oigan, tengo un encanto, siento algo en la cabeza, tengo zumbidos en los oídos, es un horror. Pensé que estaba embrujado. Pero muy rápidamente después lo entendí. Bueno, en realidad leí, pero también experimenté que había estas 5 nuevas frecuencias, también sentí los impactos de estas 5 nuevas frecuencias en el nuevo cuerpo que abrió ciertas cosas, y luego entendí que era algo que fue sistemática y que se manifestó en la Tierra. A partir de ahí, construimos muchas cosas, mucho antes de Outer Dimensions, estoy hablando de eso fue a principios de los 80, 84, 85. Nos empezamos a dar cuenta que cada vez más gente estaba experimentando eso, la nada, el canto del alma, la corona, o lo pequeño o lo grande, dolores de cabeza, y nos dimos cuenta que todo eso también era identificable, porque como les dije usted, trabajé en las etapas cercanas a la muerte en la Franco-American Land Association, y ANDS, e hicimos escáneres. Y notamos que las personas que hicieron una EGM o que se quejaron de esta música azul, no era música azul en ese momento, pensamos que era un hechizo, notamos que había imágenes específicas en el escáner. Había edema en los lóbulos temporales, llamados así por las estrellas Sikinunk, es decir, IMEIS, justo encima de las orejas, y había edema cerebral. Pero en esta inflamación del cerebro, el Dr. Amer había notado que cuando había cáncer, también había un conflicto de territorio que se imprimía en el cerebro en territorios muy precisos, y en los problemas cardíacos, había personas que sufrían un ataque al corazón. Había una inflamación del cerebro en la misma área. Y de hecho el trabajo después del Dr. Melvin Morse, quien demostró que el acceso a la multidimensionalidad no era en absoluto a través del cerebro arcaico y lo que se llama la epífisis, es decir, el famoso tercer ojo, sino directamente a través del neocórtex, y en particular de estas 2 áreas que llamamos Sikinunk, o Soy-Es. Entonces nos dimos cuenta de que había cambios biológicos, hormonales, reales, sobre todo porque las personas que tenían una EGM o las personas que experimentaban esta sensación extraña en la cabeza con zumbidos en los oídos, tenían gotas de sangre en la fosa nasal izquierda, sistemática. No sangra, a pequeños hilos de sangre. Luego hubo una perforación del piso de las fosas nasales, lo que permitió crear una hiperoxigenación del cerebro, o incluso el cuerpo calloso que comunicaba los 2 hemisferios del cerebro comenzó a engrosarse, lo que explica que la conformación del cráneo cambió, y en ese momento los osteópatas que vieron eso dijeron: oye, tu cráneo está bloqueado. Pero, ¿qué quieres decir con que mi cabeza está bloqueada? Todo el mundo lo decía. No lo sabían, nunca lo habían visto. Y de hecho sus sensaciones en los movimientos respiratorios primarios, es que teníamos el cráneo congelado, lo cual en realidad era falso. Sencillamente, había tal presión en la cabeza, tal oxigenación, que permitía activar lo que se llamaban las estrellas, es decir, las funciones espirituales, luego claridad, precisión, etc., las 12 estrellas de la corona, que se abrían los chakras, que la gente empezó a notar lo que se llamaba chakras, por supuesto primero el 7º y 6º chakra, pero eso tomó años. Entonces nos dimos cuenta de que nada, la canción del alma, tenía 7 tonos diferentes, tal como lo había descrito Patanjali en el Yoga Sutra. Así que hubo una gran coherencia en todo esto, sin saber el propósito en ese momento, por supuesto.
Esto hay que ponerlo en contexto, es el principio, mediados de los 80. Todavía es viejo, son 35, 40 años después. Y todo esto, bueno, tal como estaba constituido, cada vez eran más las personas que entraban en contacto con lo que llamamos entidades, sin hacerse la pregunta de saber si era bueno o malo, bueno no bueno, luz no luz, pero ahí era de hecho algo que había sido roto en alguna parte. Y que era un proceso que preocupaba cada vez a más gente. Cada vez eran más las personas que tenían este edema cerebral, que tenían el rincón del alma, que tenían las presiones en la cabeza ligadas a la apertura y recepción del Espíritu Santo. Y luego, desde la década de 2000, después del matrimonio celestial, luego 2010, 2012, nos dimos cuenta de que el proceso se estaba volviendo extremadamente importante. Había más y más gente que tenía estos dolores de cabeza, más y más gente que tenía un hilo de sangre en la fosa nasal izquierda, pero luego se fue de otra manera, es decir, había gente que estaba bloqueando la energía a ese nivel, entonces fueron desviados por energías luciferinas que no eran realmente evolutivas, entre comillas. Otras personas que fueron dejando fluir las energías y comenzando a experimentar las cosas a la altura del pecho, con la activación de nuevos cuerpos que siempre se sienten para quienes sienten en los mismos lugares. El octavo cuerpo en la punta del esternón, el noveno cuerpo en la esquina del omisaki, el décimo cuerpo sobre el chakra de la garganta, el undécimo cuerpo aquí en la punta de los ángeles, es donde el ángel cuando nace un bebé hace SHHHT y el surco nasolénico, y especialmente el duodécimo cuerpo que está sobre la nariz, que corresponde al androginato primordial. Esto es cuando el cuerpo calloso se estaba engrosando y había una comunicación real entre el cerebro izquierdo y el cerebro derecho. Así que todo esto fue un trabajo que llevó unos 40 años, desde 1984, y el propósito, por supuesto, iba a quedar cada vez más claro a lo largo de los años para mucha gente. Eso fue lo que observamos, permitió construir un modelo muy preciso de activación de nuevos cuerpos, de activación de nuevos chakras, por lo tanto también la experiencia de la conciencia de estos chakras, qué había en ella, para qué servía, etc. Y luego, desde 2017, y especialmente desde el final de la anomalía primaria en 2018, en mayo de 2018, muy precisamente el 7 de mayo de 2018, ha habido una destrucción de la anomalía primaria, simplemente destruyendo lo que se llama el plasma de reflexión de la Tierra. Que es de hecho el cinturón de Van Allen, que devolvió la luz, de hecho, incluso los maestros ascendidos hablaron de él, luz oblicua, es decir, una desviación de la luz. Porque todo lo que has emitido ha sido devuelto, invertido por este plasma, que es un espejo de plasma, que se llama el cinturón de Van Allen. Cuando se destruyó el cinturón de Van Allen, en ese momento, todo se hizo posible. Ágape apareció, Ágape comenzó a extenderse por todas partes, la gente vivía espontáneamente el corazón sin haber pasado por las etapas de construir el cuerpo de luz, activar las estrellas, abrir los chakras, sin tener necesariamente una activación del corazón. La vida o los diversos circuitos que siempre existen. Cuando digo eso, cuando estoy canalizando, cuando hablo espontáneamente de esa manera, siempre siento el canal de luz, siempre siento la ola de vida que sube, pero ya no necesito concentrarme en ella. Ha estado evolucionando y actuando por sí solo, no hay necesidad de lidiar con eso. Y así, cuanto menos tenías que cuidarlo, menos tenías que hablar de ello, más disponible estabas para el descubrimiento del momento presente y, por lo tanto, del absoluto y, por lo tanto, de la experiencia del absoluto. Entonces es algo perfectamente sistematizado y solo pudo haber sido escrito, no fue Jin-Lu Kai-Young quien lo inventó ni los Melquisedec, eso es parte del orden de las cosas. Y así, después del final de la anomalía primaria, casualmente, tuvimos la pandemia Ágape, es decir, personas que vivieron resonancias entre sí en todo el planeta, el corazón, y 6 meses después comenzó la pandemia del bicho. Lo sagrado y el simulacro, y siempre es así. Elisa. Sigue siendo extra.
sigue siendo divertido. Así, para los que conocen la historia, que la han vivido, es fenomenal, fenomenal. Un hermano. Y este simulacro, de hecho que el simulacro se active, es una reacción consciente al hecho de que el ágape se activó. Era para contradecir. Claro. Hermano. Entonces es conscientemente pensado porque vieron. Por supuesto que corresponde a todo lo que tenemos en todas las tradiciones. Bueno, estoy hablando del ejemplo de la cábala con los Sepirot y los Clifot, es decir, las imágenes especulares invertidas. Cuando implantas algo en el sueño, siempre ocurre lo contrario, siempre, siempre. Cristo habló de mensajes, el hombre se apoderó de ellos y los convirtió en religiones. Cristo lo dijo bien. No hagáis de mis palabras una religión. Cuando dijo, yo y mi Padre uno somos, no fue para seguir a Cristo, fue para llegar a ser como Él. No ser un seguidor, o un cachorro, o alguien a quien se va a imitar, sino convertirse en la misma cosa. El único que entendió años después fue San Francisco de Asís. Después de haber seguido a Cristo, tiene libertad, porque es matriz de Cristo y es matriz de libertad, queramos o no. Es un paso en el sueño que te permite acercarte a lo que eres. También lo hizo la reconstrucción del cuerpo de luz, la liberación de los cuerpos de luz confinados al sol y, paradójicamente, el caos comenzó 1 año y medio después. El final de la anomalía primaria. Y casualmente, el simulacro, un encierro aún más fuerte desde que estuvimos confinados, diciembre de 2019 y principios de 2020, el comienzo de la pandemia no agape, sino todo lo contrario. Es un juego. Hermano, el cinturón de Van Allen, ¿es eso lo que era la curvatura del espacio/tiempo? Sí, absolutamente. Hermano. Pero entonces, de repente, si ya no hay más curvatura espacio/tiempo, si ya no hay más el cinturón de Van Allen, ¿cómo es que todavía tenemos este efecto espejo que todavía se hace con el simulacro? Bueno, porque hay recuerdos que quedan. Es como la tienda negra de los maestros ascendidos que fue destruida en el 2010, hay gente que todavía está canalizando a estos seres ahí. Hermano. Bueno, entonces es el recuerdo de eso. Sí. Así como canalizo a Vidi hacia la ultratemporalidad, cuando Nisargadatta ya no existe hoy. Es el mismo proceso. Pero, por tanto, las imágenes especulares, o la luz invertida, la luz oblicua, ya no existen, pero la remanencia, como la remanencia de los muros, de los desencarnados, sigue presente, naturalmente. Hermano. Y por eso hablan de ya está todo hecho, solo estamos actualizando lo que ya está hecho. Por supuesto, por supuesto. Y la lucidez en el hecho de que no puedes cambiar ni un ápice de lo que está escrito, eso lo descubres realmente cuando vives los últimos tiempos. La salida del tiempo no ocurre en otra dimensión, ocurre aquí y ahora en medio del cofre. Es un proceso que yo calificaría incluso de químico, porque sabemos que cuando se abren los chakras se produce una modificación de ciertas hormonas, en particular la epifisina secretada por el famoso tercer ojo, que altera los ciclos de sueño y alimentación y también altera la química del cerebro al nivel de los llamados comportamientos primarios. Como decía Vidi, el fin de la investigación, el fin del investigador, es el cese de la secreción de dopamina, la mina dopante, que es la responsable de la búsqueda de la novedad. Novedad en el momento en que descubres lo real, nada nuevo puede interesarte. Estás ahí. Y todo encaja perfectamente. Tuve la oportunidad de conocer la neurociencia, estudiar medicina tradicional, luego estar en la encrucijada de un poco de todo y ver la coherencia de todo. Es monumental. No hay lugar para el azar, no hay lugar para ningún tipo de improvisación. Está asentado, es como papel de música, todo lo que decimos, todo lo que pensamos. A menudo solo nos damos cuenta después del hecho, porque así es como es. Es la inteligencia de la luz, como dije, en imagen especular, inteligencia artificial, el mundo binario como decía Steiner. Este es el mundo de la bestia.
También dijo que la tecnología, había dicho Steiner, había dicho que en algún momento crearía pseudodrogas para cortar el alma. Eso es lo que hicieron con la terapia de la que no se debe hablar. Eso es lo que realmente hicieron. Pero lo que no sabían era que el corte del alma que en sus cabezas daría como resultado autómatas sumisos, claro, lo que buscaban, sumisión y obediencia, acabaría por revelar el espíritu. Es irónico, pero eso es todo. Porque el alma era un medio que os impedía vivir el espíritu. El alma no es eterna, como decía Bernardo de Montreal, es obvio, el alma es un medio. Además, el alma ha sido torcida y torcida por la anomalía primaria. Bueno, no entraré en los detalles de los circuitos de energía que corresponden a eso, pero solo sé que debido a la anomalía primaria, cuando se nos diga, sí. Pero la experiencia del alma, y que el alma devuelve la información al espíritu, mentira. El alma enviaba la información de regreso al cuerpo, sistemáticamente a través del hígado, y así el astral progresó y solo pudo amplificarse. Tan pronto como no hubo más esta inversión del alma, cuando el alma volvió al espíritu, suprimieron el alma. Y gran bendición. Permitieron un acceso más directo al espíritu, incluso si eso significaba pasar por la muerte. Es decir, todos los encarnados hoy ya no pasan por el ciclo de la reencarnación. Se detienen al nivel del sol, se colocan en éxtasis para experimentar el evento. Entonces quien encarna es porque todos quieren participar en la fiesta. Desde el punto de vista de las confederaciones intergalácticas allá arriba, va a ser una mega fiesta. También, se le ha llamado una boda cósmica. Estaban los matrimonios celestiales y luego los matrimonios cósmicos. Y eso es lo que estamos pasando. Estamos en ello. Ahora bien, si nos basamos en las cifras del Apocalipsis de San Juan, se nos dice que duraría 2 veces, un tiempo y medio, que son 1260 días, pero el problema es cuando empezó. Comenzó cuando hubo el cese de la anomalía primaria, la destrucción del cinturón de Van Allen en mayo de 2018, comenzó al año siguiente cuando la pandemia Agape, o comenzó más tarde, en el momento de la pandemia simulada del bicho. Discusión de fechas, cálculos. De todos modos, es obvio, está en progreso, ya sea la separación de Nuevo Madrid, ya sea el cambio de polos cuando ves la deriva magnética del polo en las curvas que salen, se acelera mucho. Hace 3 meses calculábamos, según la velocidad relativa de la deriva de los polos, que la inclinación ocurriría más tardar en febrero de 2023. Ahora volvemos a noviembre, que seguiría las profecías de Pepere, Oma, y muchos otros profetas. Habría al mismo tiempo la hambruna, la tercera guerra mundial efectiva y al mismo tiempo Nibiru, es decir, todos los acontecimientos. Es el espectáculo final, es como cuando lanzas fuegos artificiales, está el espectáculo final y todo explota al mismo tiempo. Un hermano. Ibidi, el año pasado, si entendí bien, dijo que todo esto no sería más de una semana. ¿Es eso? Hermano. No duraría más de una semana, todo se duplicaría en una semana. Pero siempre decimos eso, pero el problema es que, como lo llamamos, hay una forma de inercia aunque sea por costumbre, y antes de que la Tierra se detenga, no puede ser así, con un chasquido de dedos, parada durante la noche. Hay toda una cinética. La cinética, la del cosmos, no la podemos saber porque Nibiru tiene una velocidad relativa, las estrellas muertas que entraron al sistema solar lo hicieron de manera irregular. Por otro lado, lo que tenemos es, de manera tangible y objetiva, lo que está pasando en la Tierra, en la sociedad y en aspectos geofísicos. Allí solo podemos ver que todo está en cumplimiento. Una hermana. Pero no entiendo la cronología, porque en el mapa se puede ver la invasión de Rusia. Sí, esto solo sucederá una semana antes del cambio de polos. Pero cuando miras la hambruna, las restricciones que han estado vigentes durante 2 años, la monumental crisis económica que creamos, voluntariamente, por cierto, con el Foro Económico Mundial, el gran reinicio de Klaus Schwab, es obvio que es este año.
No veo cómo. Ahora la fecha no lo sé. Simplemente, si miramos las señales geofísicas, hablo en particular de la deriva del polo norte magnético, los eventos sísmicos que se dan a lo largo de la falla de Nuevo Madrid, es obvio que puede ser de un minuto a otro. ¿Es lo que importa? Eso pertenece a la película. Nuevamente, no hay nada que salvar ya que no hay nadie allí de todos modos. Entonces solo podemos observar la escena teatral, describir la escena teatral, ver y juzgar intelectualmente, intuitivamente, energéticamente, no importa, los hechos, son concretos. Los eventos concretos son los eventos meteorológicos, los eventos humanos, el caos de la sociedad humana y especialmente los eventos telúricos. De ellos no puedes escapar. El calentamiento del núcleo de la Tierra, la expansión de la Tierra como dice Pepere, todo eso está en marcha. El derretimiento del hielo, que no es el calentamiento global, sino un cambio climático. Querían dejarlo pasar como la causa del humano con su auto y las vacas. Esto es falso ya que el calentamiento global afecta a todos los planetas del sistema solar y la mayoría de los planetas del sistema solar exterior ya han inclinado sus polos físicos. Un hermano. E incluso en las curvas de temperatura que se han vuelto contra la historia de la Tierra, toman muestras de núcleo y todo. De hecho, ahora estamos en un periodo frío, pero una vez, había dinosaurios por todas partes, hacía mucho calor. Entonces, hoy en día se nos presenta un calentamiento de hecho, mientras que no es nada excepcional en comparación con lo que podría haber sucedido en el pasado, la Tierra estaba súper caliente y no tenía nada que ver con lo que tenemos hoy. Exactamente. Y tienes algunos Nephilim que permanecieron en la Tierra en el momento del confinamiento, hace 320.000 años, que estaban congelados en la Antártida y que estaban esperando este momento para despertar. ¿Sabes que encontraron cosas asombrosas en la Antártida? Esa es la verdad. Entendieron que la Tierra estaba atravesada por túneles, no solo los túneles creados por los americanos o los europeos para supuestamente protegerse de los rayos gamma, sino ya en la antigüedad. Se sabe que la Tierra ha cambiado de polo varias veces, y no hace 300.000 años, como dicen, es cada 50.000 años. Entonces todo lo que se revela, como dijo Bernardo de Montreal hace 2 años, es la mentira cósmica y la mentira planetaria. Una hermana. Solo entonces, es una descreación total. Nosotros somos hermana. Solo entonces, habrá una inversión de los polos con decreación. Sí, no hay decreación, esa es una palabra que usamos, pero no significa decreación. ¿Cómo puede ser descreado lo que nunca fue creado? ¿La creación es un mito? No es posible. Un sueño es lo que es. Excepto ese sueño, todos los sueños de la creación sucedieron en un instante. En algún momento, algo apareció e inmediatamente desapareció. Y eso fue suficiente para crear el tiempo y el espacio, la ilusión del tiempo y el espacio. Un hermano. ¿Cómo vamos a morir si no nacemos? Una hermana. Sí, eso es todo. Por eso, hoy más que nunca, lo único que tenemos que hacer es disfrutar cada minuto, de manera lúcida, consciente, apreciar cada segundo que pasa, estar disponibles para él. Es la única manera de estar en paz. Ni siquiera mirarás la historia que te acabo de contar, porque, de hecho, cuando no la estás viviendo, puede resultar desgarradora, aterradora. Aunque no es un juego, es algo muy divertido. Como dijo Nisargadatta, todo esto terminará con una gran carcajada cósmica, y nos reiremos de nosotros mismos, no estaremos buscando responsabilidades ni acusaciones, para decir, es culpa de estas entidades oscuras, estos arcontes. Veremos que no hay diferencia entre María y un arconte, no hay diferencia entre nosotros y el diablo y Dios lo sabe. Esto es lo que creamos. Un hermano. En algún lugar tenemos mucha suerte de estar allí discutiendo esto. Lo encuentro extraordinario. Pero es extraordinario, la creación es algo absolutamente increíble, el sueño es absolutamente increíble, es mágico y eso. Elisa.
Las pocas personas que estamos aquí para intercambiar, todo lo que estamos escuchando de Jin-Look y experimentando, podría beneficiar a muchas personas, en todo el mundo. En este satsang, realmente hicimos un resumen. Elisa. Fue muy interesante. Porque cada vez que esquematizamos, lo ponemos mejor, ya sabes. Todo encaja, así que cuando miras la obra terminada o casi, miramos si cada pieza está en su sitio. Y esta ilusión, este sueño es una cosa fantástica, es. Elisa. Por ejemplo, cosas que no entendía. En mayo de 2018, yo. Tuviste tu derrame cerebral, Elisa. Pero antes estábamos en Canmas y allí pasaban muchas cosas. Este mayo en Canmas. Wow. Este es el mes en que se rompieron todos los marcadores. Elisa. Sí, pero estaba desestabilizada. Pero todos. Elisa. Desestabilizada. Ahí fue cuando me caí al volcán, estábamos quemando cualquier cosa, nos estábamos moviendo, estábamos quemando buses, no sé, cosas locas, dije. Me estoy volviendo loco. Y ahí no entendí nada, ya ves. Solo después de todo lo que ha pasado puedes ver, entonces todo mejora. Cuando dijiste. Lo que pasó ahí, eso fue en mayo de 2018. Bueno, estaba la destrucción de la anomalía primaria. Elisa. Eso es todo. Y allí estaba la revelación de Ava, antes de la creación. Elisa. Para mí fue el momento en que nos superamos en cuanto a energía, lo sentí en mi cuerpo, pero realmente fue. No entendí. Salí, recuerdo la habitación, y dije, no es posible. ¿Cómo te sientes? Porque todos querían saber lo que estábamos haciendo. Dije, déjame en paz, no quería saber nada. Hubo mucho que asimilar porque sentimos que no era solo lo que estábamos escuchando, sino que lo estábamos experimentando en nuestros cuerpos. Ah, sí, ¿sí? Elisa. Y entonces cada uno lo sintió de una manera diferente, yo estaba completamente inquieta, porque todo eso estaba pasando. Ahora lo entendemos, ya ves. Más y más. Incluso intelectualmente entendemos. Una hermana. Es un regalo para nosotras porque tú tienes mucho conocimiento, y además eres científica, así que ayuda, y ya experimentaste, y no estás aquí para. Y eso es bueno para nosotros porque puedes ver quién está en esa apertura. No siempre audible, Elisa. Pero todos los que estaban ahí, teníamos. Era muy general. Estábamos todos locos. Pero fue tan vasto, fue muy desestabilizador, lo entiendo totalmente. Pero no podía ser de otra manera. Una hermana. Sentimos que estás tan en paz con todo esto y en esta verdad solo podemos recibirte. Bueno, por así decirlo, salí con el hecho de que nada más importaba, si era Ava, si era Jin-Look, si era Outres Dimensions, si eran los mundos, los universos. Hermana. Pero desde el punto de vista de los encarnados, aquí y ahora en este cuerpo, para nosotros es un don. Sí. Gracias. Vamos, tal vez nos detengamos ahí. Transcripción de audio. Equipo Agape. Traducción. Alberto César Freitas.